¿Qué tan dulce fue el Tahuantinsuyo y el virreinato del Perú? Te invito a disfrutar de este recorrido histórico por los postres más antiguos y celestiales, con sabor peruano y para todo el mundo. Todo el mundo se ha deleitado y se sigue deleitando con nuestra gastronomía de talla internacional y que se encuentra entre las mejores en el ranking. Y dentro de ella se integra también los postres y dulces. Pero esto no es producto de un buen marketing o de la publicidad, sino de una gastronomía ancestral, milenaria y virreinal. Es una gastronomía mestiza, única en el mundo. ¿Se han preguntado si durante el imperio del Tahuantinsuyo se comió algún postre, algún platillo dulce? ¿O qué postres se originaron durante el virreinato del Perú? Estoy seguro que todos han probado la mazamorra morada, pero han probado, o por lo menos han escuchado del ranfañote, las ponderaciones, el guarguero o el tocino del cielo. Son los dulces del ayer y de esto trata la historia, un recorrido por los principales dulces más antiguos del Perú, y se los contaré desde la tapada dulcería de antaño aquí en el centro histórico de Lima. Bienvenidos, esto es Daniel en la Historia. Mi nombre es Daniel Montoya. Desde niño me fascinaron hechos y narraciones del pasado. Lleno de imaginación, viajaba a través del tiempo y hoy lo podemos explorar juntos. Esto es Daniel en la Historia. Hoy les contaré postres y dulces de antaño. En diversas ocasiones y oportunidades hemos hablado sobre los productos e insumos que introdujeron los españoles durante el virreinato del Perú. Por ejemplo, el ganado vacuno, que además de su carne se podía extraer la leche, asimismo la gallina para extraer los huevos, el trigo, el limón, especias como el clavo de olor y la canela. Pero aquí hay un dato fundamental: la caña de azúcar. Todo esto que trajeron los españoles va a dar origen a una exquisita repostería. Las primeras plantaciones de caña de azúcar se hicieron en la ciudad de Trujillo por el primer gobernador, quien las trajo, Diego de Mora. Las plantó en su hacienda en Chicama y desde ahí la producción fue incrementándose. Para el año de 1549 se afirma que ya habían 4 trapiches que molían la caña de azúcar y procesaban el azúcar. Por supuesto, esto está totalmente registrado. Cuando llegan los europeos, los peninsulares, traerían una gastronomía y una repostería con mucha influencia sefardí, morisca, árabe, romana y medieval. La mazamorra morada es una fusión, maíz morado andino que se produce en el sur con algunos productos ya traídos de fuera, ¿no? La mazamorra morada que hacemos aquí en la tapada nosotros es una mazamorra que se apega mucho a la receta de antaño, porque queremos revivir el sabor. Entonces lleva los frutos secos, tiene todo exactamente como si fuese los sabores que hacían las abuelitas y los sabores que hacían las monjitas antiguamente. Durante la época del Tahuantinsuyo se preparó una especie de mazamorra que se hacía con fécula de maíz y le agregaban cal viva. A esta mazamorra se le llamó Ixcupcha. Pero además en la monarquía inca se preparó una especie de champú con el maíz tradicional, con este maíz clásico, el maíz blanco, y a este maíz lo dejaban fermentar. A este alimento le llamaron api. En el imperio del Tahuantinsuyo no conocieron la caña de azúcar. El único dulce lo extraían de la fruta, tanto de la lúcuma como de la chirimoya, que al remadurarse soltaba una especie de dulce, ¿no? La mazamorra morada, como lo conocemos hoy en día, fue preparada por los españoles. Es una fusión porque van a usar el maíz morado, que es muy andino, típico del Perú, del Tahuantinsuyo. Sí lo conocían
en el Imperio Inca, pero no lo usaban. El uso le dieron los españoles. El maíz morado es único y es muy diferente al maíz azul que hay en México, puesto que el maíz morado, hasta la coronta o la tusa, como lo conocen, es también morado y también tiene una propiedad que cuando se hace la chicha morada o la mazamorra es más espesa. Los peninsulares van a agregar a la mazamorra, este maíz andino, la caña de azúcar, asimismo también frutos secos. Tanta fue la tradición de la mazamorra morada que con el tiempo, con el devenir de los años, se va a acuñar limeño mazamorrero. ¿Se acuerdan de esta frase que hasta hoy la usamos y que Ricardo Palma la va a inmortalizar? En cuanto al nombre del por qué mazamorra, existen algunas teorías. Una de ellas es que los prisioneros en el tiempo del virreinato que estaban en las cárceles, a estas celdas le llamaban mazmorras, y estos prisioneros comían una especie de papilla parecida a la mazamorra, y de ahí se cree mazamorra, mazmorras. Pero además hay otra teoría que, según Juan José Vega, afirma que los peninsulares llegaron con las mujeres moras, con las moriscas, sus novias, sus mujeres, y estas eran expertas en la repostería y hacían una masa mora, y de ahí también, de esta fusión, podría originar el nombre de mazamorra. Y existe otra tercera teoría, que es un postre mazmora. Es un postre árabe a base de harina, de azúcar y de miel. Sea cual sea el origen del nombre, lo cierto es que tenemos un rico postre, bandera de nuestro Perú. Con el auge de estas plantaciones azucareras, de estos trapiches, y con la producción del azúcar, se producían más postres en estas ciudades. ¿Y cuáles fueron las principales ciudades donde se inició esta producción azucarera? Ensaña, en el departamento de Lambayeque, Trujillo, capital de la Libertad en el norte, fueron las principales. Además, también en Lima, Ciudad de los Reyes, Huánuco, Moquegua, Arequipa y Cusco. ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre cómo se celebraba la Navidad en el Virreinato del Perú? Pues aquí también se hacía abundancia de dulces y postres. La gastronomía era muy copiosa durante el virreinato, y por supuesto la elaboración de postres y dulces. Pero sería en los conventos donde se va a producir los más ricos manjares celestiales por las manos de las monjitas. Era una especie de laboratorio y fábrica de postres. Ellas tendrían incluso especialidades. Por ejemplo, el convento de Nuestra Señora de la Encarnación producirían las más ricas ponderaciones. ¿Pero qué eran las ponderaciones? Era una masa de harina muy fina, tipo hojaldre, en forma de espiral, que se freía y se le agregaba manjar blanco. Para el año de 1631, la Ciudad de los Reyes registró casi 18 confiterías. La ponderación, que es una técnica también bastante difícil de elaborar. Lo que es hacer el espiral es toda una técnica, porque si tú tratas de hacerlo, no lo vas a lograr. Es un molde, pero hay que dejarlo unos minutos. Todos los que saben de repostería saben que es complicado y toma tiempo. Es el manjar de yema, que nosotros lo elaboramos a mano. Es decir, para hacer el manjar de yema, de verdad que hay que estar revolviendo como 1 hora y media por lo menos. Luego, para la masa, es una masa normal, ¿eh? Es una masa de hojaldre, pero el tema de hacer el espiral básicamente te tomará 1 hora y media más o menos hacerlo. Los conventos que hacían ya lo vendían a los transeúntes, a las personas que iban a la iglesia, empezaron a vender sus postres. Hasta hoy en día se hace eso en muchas iglesias. Es un arte, ¿no? Pero nosotros lo que buscamos es replicar la historia de antaño, regresar nuestras costumbres, nuestras recetas tradicionales y poderlas tener aquí en La Tapada. Estos postres que se creaban y se producían en los conventos pasaban a las casas virreinales, de los criollos, de los nobles, pero luego en general para toda la población virreinal. ¿Quiénes lo hacían? Los pregoneros. De eso vamos a hablar en un próximo video. De todos estos estratos sociales va a surgir el ranfañote,
que nacería en el pueblo esclavo, la gente afro, esas morenazas que primero fue consumido por la clase baja, digamos así, al final conquistó el paladar de la aristocracia y de todas las clases sociales. Este es un postre virreinal. Básicamente se decía que era el postre de los plebeyos. Era un postre del pan frío que sobraba. Lo tostaban, le ponían un poco de miel de higo y a esta miel de higo buscaban un poco de pasas, ron, un poquito de frutos secos, trataban de mezclarlo, tal cual es una mezcla, ¿ya? Y tiene coco rallado, súper delicioso, pero lo comía básicamente las personas de la clase baja. Los aristocráticos de aquella época no lo consumían. Eso es un dato que está en la historia. Nosotros la hemos tratado de seguir al pie de la letra, claro que sí, teniendo un poco del tema de los insumos ya más elaborados de ahora, pero sí, la receta y el sabor son los mismos. El que sabe de ranfañote sabe que aquí en La Tapada encuentran uno de los mejores ranfañotes que hay en Lima. Y del ranfañote nos vamos a pasar al guarguero. El guarguero era una especie de masa envuelta y rellena con manjar blanco. ¡Qué delician estos dulces de la hierba! El guarguero se dice que es de origen español, pero tiene una peculiaridad, que se llama guarguero por el tema de cómo tiene la forma, el cuello, que es suave, alargado. Se creó en los conventos de Lima, donde las monjitas elaboraban la masa frita, dándole esta forma de guarguero y rellenándolo con manjar blanco. Se cuenta que en los conventos españoles las monjas crearon un dulce llamado tocino del cielo. Y es que en esta zona, exactamente Jerez de la Frontera, había abundantes vitivinícolas. Con las claras aclaraban el vino y las yemas eran destinadas a los conventos. Así las monjas crearon con estas yemas este delicioso postre, y lo mismo sucedió en los conventos de Lima, que también se producía abundante vino, y con las yemas crearon también aquí el tocino del cielo. Este es un postre que tiene, digamos, una apariencia al tocino, de ahí su nombre. Tocino del cielo, te cuento que es uno de los más vendidos aquí en La Tapada, les encanta. Es similar a la leche asada, pero tiene una cama de coco rallado que le da un toque especial. De verdad que, y la receta que nosotros tenemos aquí es muy buena. Les recomiendo de verdad venir y probarlo, les va a encantar. Y esto es a base de yemas, de huevo. Bueno, básicamente es una leche asada, pero la diferencia es que tiene la cama, que tiene más yemas y que tiene la camita de coco al horno. No hay muchos lugares que te traigan los postres de antaño. Lo que nosotros queremos es recobrar el valor de nuestra cultura, el valor de nuestras tradiciones, que la nueva generación sepa qué cosa tenemos como patrimonio cultural gastronómico en el tema de postres. Nos encontramos cerca a la Plaza de Armas, pasaje Santa Rosa con Nicolás de Rivera el Viejo. Es importante recalcar que con los españoles se crearía la repostería que tenemos hoy en día, pero sobre todo una repostería mestiza con la fusión de ingredientes andinos e hispanos. Tan solo hoy nombré 5 postres de antaño de una larga y extensa lista. Hay más de 250 postres con mucha historia y tradición. Y lo más importante es que está entre nosotros seguir difundiendo nuestra gastronomía y seguir poniendo ante los ojos del mundo nuestros ricos postres. Ya sabes que si vienes al centro histórico de Lima, tienes que venir a La Tapada Dulcería de Antaño. Y nos vemos en la próxima, cuando volvamos a entrar tú y yo en la historia. ¡Chao!